Antonia Oliva. Yo soy Antonia Guzmán. Y yo soy María José Cubillo. Y yo, Sofía Osorio. Somos de la especialidad de Servicios de Turismo y hoy les vamos a mostrar Tras las Huellas de Santiago. Hola, nos encontramos acá en el Santuario de la Merced en Isla de Maipo para empezar nuestra ruta tras las huellas de Santiago. Vamos directo al Museo de Bellas Artes. Empezamos nuestro recorrido hacia el Centro Histórico de Santiago. Lo que es la Autopista del Sol.
tenemos lo que es la estación Mapocho. Bueno, según turistas, Santiago es una de las joyas que mientras más exploras, más encuentras, ya que es una zona que alberga edificios patrimoniales importantes para la identidad como chilenos. Mi guaguita. Eso lo ponemos como bloque. Sí, los bloques. Agua. No hay nada. Antonia, ¿pero por qué escogimos Santiago? Bueno, Santiago, según los turistas, es una de las joyas que mientras más recorres, más encuentras, ya que alberga importantes edificios patrimoniales que son parte de nuestra cultura e identidad como chilenos, y una gran gastronomía. De hecho, según TripAdvisor, Santiago fue consagrado en el top 10 de los lugares más visitados de Sudamérica. ¿Por qué? Porque viene gran variedad de turistas extranjeros, como por ejemplo los que están por allá. Bueno, como podemos observar, Santiago a sus alrededores tiene mucho patrimonio en cuanto a edificios, tiene mucha arquitectura histórica. En el centro de la plaza se encuentra el llamado punto cero o kilómetro cero, una placa simbólica que indica el origen desde donde se mide la distancia del país y el punto exacto donde se fundó la ciudad. Este hito ha sido reemplazado o retirado en distintas ocasiones por motivos de seguridad o conservación, pero sigue representando el corazón geográfico y simbólico de Santiago. Actualmente, la Plaza de Armas continúa siendo un espacio de encuentro ciudadano, con intensa vida turística y cultural, manteniendo viva la memoria del lugar donde nació la capital chilena. Santiago también, al ser la capital, tiene el kilómetro cero, que antiguamente era una medalla de cobre, pero que ya no está porque se la robaron. Como pieza central se presenta en el hall del museo la monumental escultura Mamita Montaña, compuesta por alfombras, textiles, acuarelas, dibujos y piezas de cerámica. Una metáfora viva de los desplazamientos, las mezclas culturales y las identidades en constante transformación que han moldeado nuestra historia colectiva. El Museo Nacional de Bellas Artes, ubicado en el Parque Forestal de Santiago de Chile, es uno de los espacios culturales más importantes del país. Fundado en 1880, su misión es conservar, estudiar y difundir el arte chileno e internacional. Su edificio, inaugurado en 1910 con motivo del centenario de la independencia, destaca por su arquitectura de estilo neoclásico y por su gran cúpula de vidrio. En sus salas se pueden apreciar obras destacadas artistas chilenos y extranjeros que muestran la evolución del arte desde el siglo XIX hasta la actualidad.
En 1879, el escultor José Miguel Blanco publicó un artículo en la Revista Chilena, en el que, inspirado por el modelo europeo, observaba la necesidad de crear un museo de bellas artes en Chile, a fin de recopilar obras que se encontraban dispersas en diversos edificios institucionales. Su inquietud fue atendida y el 18 de septiembre de 1880, bajo la presidencia de Aníbal Pinto, se fundó el Museo Nacional de Pinturas, que se instaló en los altos del Congreso Nacional. En 1901, el gobierno realizó un concurso de arquitectura para el proyecto de construcción del Museo y Escuela de Bellas Artes, cuyo ganador fue el arquitecto chileno-francés Émile Jacquier. El 30 de diciembre de 1976, el edificio del Museo Nacional de Bellas Artes fue declarado Monumento Nacional. En 2002 se instaura el proyecto Museos Sin Muros, con la iniciativa de acercar el patrimonio artístico al público en lugares de gran influencia. El museo realiza exposiciones de su colección en espacios especialmente diseñados en Mall Plaza Vespucio y Plaza Trébol de Concepción. Hay una sección dedicada al desarrollo de la pintura chilena, desde la época colonial hasta tiempos contemporáneos. Esto permite apreciar estilos, escuelas y autores importantes del país en su contexto histórico-artístico. Entre las colecciones extranjeras destacan pintura española, pintura italiana, pintura del siglo de oro holandés, escultura africana, grabados y fotografía. Esto permite al visitante no solo ver el arte chileno, sino también la historia del arte mundial. La Plaza de Armas de Santiago es el punto fundacional de la capital de Chile y su corazón histórico, político y social. Fue trazada por Pedro de Valdivia el 12 de febrero de 1541, siguiendo el modelo urbano de las ciudades coloniales españolas, en el cual la Plaza Mayor ocupaba el centro y a su alrededor se ubicaban los principales edificios del poder civil, religioso y militar. Desde sus orígenes, este espacio ha sido escenario de la historia de Santiago. En sus primeros siglos fue un mercado y lugar de encuentro, mientras que más tarde se transformó en un espacio cívico y monumental. Durante la época colonial, aquí se celebran actos públicos, procesiones religiosas, ejecuciones y ferias, siendo el núcleo de la vida urbana. Con el paso del tiempo, la plaza fue cambiando de aspecto. En el siglo XIX se incorporaron jardines, esculturas, faroles y bancas, dándole el carácter más ordenado que tiene hoy.
En la actualidad está rodeada por edificios patrimoniales, como la Catedral Metropolitana, el Museo Histórico Nacional, el edificio de Correos de Chile y la Municipalidad de Santiago. Estos inmuebles conforman el entorno arquitectónico que simboliza el nacimiento y la evolución de la ciudad. La Catedral Metropolitana de Santiago, ubicada frente a la Plaza de Armas, es el principal templo católico de Chile y sede del Arzobispado de Santiago. En este mismo lugar existieron varias iglesias desde la fundación de la ciudad, pero fueron destruidas por incendios y terremotos a lo largo de los siglos. Tenemos el monumento a los héroes del combate de la Concepción aquí. Todo esto es lo más histórico. Eso y la de Diego Portales, que está al otro lado, al fondo, y tienen que bajar. ¿Y esa cuál? La actual catedral comenzó a construirse en 1748, bajo la dirección del arquitecto italiano Joaquín Toesca. La obra fue continuada por otros arquitectos durante el siglo XIX, dándole la forma monumental que conserva hoy. Y como podemos ver, aquí podemos encontrar la tumba de Diego Portales. Bueno, aquí nos encontramos la cripta, que es donde descansan los obispos y arzobispos de Santiago. El edificio destaca por su fachada de piedra tallada con dos torres gemelas que dominan la Plaza de Armas. En su interior cuenta con 3 amplias naves, un altar mayor de mármol, vitrales europeos, esculturas y pinturas religiosas de gran valor artístico. También alberga la cripta arzobispal, donde reposan los restos de arzobispos y personajes importantes de la Iglesia chilena. A lo largo de su historia, la Catedral Metropolitana ha sido escenario de importantes ceremonias religiosas y eventos nacionales, como funerales de estados, Te Deums y celebraciones patrias. Su valor arquitectónico, histórico y espiritual la convierte en uno de los monumentos más representativos del país. Hoy sigue siendo un lugar activo de culto, símbolo de fe y parte esencial del patrimonio cultural de Chile. Es importante que sepan que en la Catedral Metropolitana de Santiago se encuentra la tumba de Diego Portales, destacado político del siglo XIX y figura clave en la formación del Estado chileno. Si remontamos en los orígenes coloniales del siglo XVI, en 1541 Pedro de Valdivia fundó la ciudad de Santiago, y poco después se construyó una pequeña iglesia de barro y paja en el mismo sitio donde hoy está la catedral. Esta primera iglesia fue destruida por un terremoto en 1561. Entre los siglos XVI y XVIII se levantaron varias versiones de la iglesia dañada por sismo. En 1748 se inició la construcción de una nueva catedral de piedra y ladrillo más sólida. El diseño actual comenzó en 1748 bajo la dirección del arquitecto Antonio Acuña y Cabrera, y luego fue reformado por Joaquín Toesca, quien ya mencioné anteriormente. Este le dio un estilo neoclásico. Finalizando las obras principales hacia 1800, entre el siglo XIX y XX se consagra oficialmente como Catedral Metropolitana. Se añadieron las torres frontales y se restauraron los altares, vitrales y ornamentos dañados por los terremotos. Y desde 1951 es monumento nacional. Pero en este lugar ocurrió un hecho brutal que sin duda marcaría la historia de este lugar.
El 24 de julio del 2004 sucedió un crimen que marcaría no solo a los presentes, sino que a todo el país. Mientras el padre, Faustino Gazziero, daba la bendición final de la misa, Rodrigo Orias, de 25 años, que viajó desde Coyhaique a Santiago alimentado por su esquizofrenia, decidió desatar su furia frente al altar, con 14 puñales que le quitaron la vida al sacerdote italiano de 69 años. Tras ejecutar el crimen, intentó quitarse la vida, pero fue operado para salvarle la vida. Lamentablemente, el 14 de septiembre del 2004 se declaró inimputable a Rodrigo Orias por su esquizofrenia. El edificio de Correos Central, actual sede de Correos de Chile, se encuentra en el costado norte de la Plaza de Armas, junto al Museo Histórico Nacional. Se levanta sobre los terrenos donde estuvo la casa del fundador Pedro de Valdivia y posteriormente la primera casa de gobierno de Chile, lo que le otorga un alto valor histórico. La construcción del edificio actual comenzó a fines del siglo XIX, bajo la dirección del arquitecto Ricardo Brown, y fue inaugurado en 1882. Su diseño combina elementos del estilo neoclásico francés con detalles modernistas, característicos de la arquitectura pública de la época. La fachada principal, de color claro y simétrica, presenta arcos, columnas y balcones que le dan una apariencia elegante y monumental. Durante décadas, el edificio ha funcionado como el centro postal principal de Santiago y ha sido testigo del desarrollo de las comunicaciones en Chile, desde la correspondencia tradicional hasta los servicios modernos de paquetería y tecnología. En su interior, además de las oficinas postales, alberga espacios administrativos y una pequeña exposición sobre la historia de correos en el país. El Correo Central forma parte del conjunto patrimonial que rodea la Plaza de Armas y fue declarado Monumento Nacional por su valor arquitectónico e histórico. Actualmente sigue en funcionamiento y es considerada una de las construcciones más emblemáticas del centro histórico de Santiago, simbolizando la evolución de las comunicaciones y el progreso urbano del país. ¿Qué me puedes decir sobre Correos de Chile? Los orígenes del correo en Chile se remontan a la época colonial. Se considera que en 1747 se funda el primer servicio de correos, supervisado por Ignacio de los Olivos, bajo órdenes del gobernador Domingo Ortiz de Rosas. Después de la independencia y con los años se fue modernizando el sistema. En 1981 se disolvió el anterior servicio de correo y telégrafos y se creó la actual empresa de Correos de Chile. Ahí graba todo. El Museo Histórico Nacional se encuentra ubicado en la Plaza de Armas. Fue oficialmente creado en 1911 con el propósito de reunir, conservar y difundir el patrimonio histórico de Chile. Sus colecciones abarcan desde el periodo precolombino hasta la actualidad, incluyendo objetos de gran valor histórico y cultural como retratos, documentos, armas, mobiliario, textiles, piezas religiosas y arte popular. Entre sus piezas más destacadas se encuentran banderas históricas, retratos de héroes nacionales y objetos que narran el proceso de independencia y la formación del Estado chileno. El Museo Histórico Nacional cumple además una importante función educativa y de investigación. Desarrolla exposiciones permanentes y temporales, actividades pedagógicas, charlas y visitas guiadas orientadas a escolares, investigadores y turistas.
Su ubicación en el corazón de Santiago y su edificio patrimonial lo convierten en un testimonio vivo de la historia política y cultural de Chile, además de ser un espacio que conecta el pasado con el presente de la nación. Cabe recalcar que en este museo no se pueden grabar, solamente sacar fotografías y sin flash. Nos encontramos en uno de los edificios más importantes de la Plaza de Armas, el Museo Histórico Nacional, el cual fue fundado en 1911 con el objetivo principal de conservar y dar a conocer la historia de Chile, desde la época precolombina hasta la actualidad. En sus salas podemos ver objetos, documentos, piezas y retratos que dejan reflejado cómo la sociedad chilena ha avanzado a lo largo del tiempo. Adentro podrán observar folletos y además audífonos con los cuales podrán obtener información de cada pieza u objeto que deseen indagar. Hoy la moneda es símbolo de la democracia chilena y la memoria nacional. Alberga la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior y las Secretarías Generales de la Presidencia y de Gobierno. Frente a ella se encuentra la Plaza de la Ciudadanía, inaugurada en el 2005, como símbolo de apertura del Estado hacia la gente. En el subterráneo se encuentra el Centro Cultural de la Moneda, que fue inaugurado en 2006. Cada año se realizan ceremonias patrias, un tradicional cambio de guardia presidencial y exposiciones culturales abiertas para todo público. En 1981 la moneda volvió a abrirse oficialmente como sede de gobierno, con el retorno de Democrático en 1990. Impulsaron nuevas restauraciones para reservar el patrimonio y abrir el edificio al público. El Palacio de la Moneda es una de las edificaciones más emblemáticas de Chile y un ícono de la historia republicana del país. Su construcción se inició en 1784 durante el gobierno colonial de Ambrosio O'Higgins, con el fin de crear una casa de la moneda donde se acuñaran monedas para el Reino de Chile. El diseño fue encargado el arquitecto italiano Joaquín Toesca, quien también participó en la Catedral de Santiago y Palacio de Gobernadores. El edificio presenta un estilo neoclásico con influencia italiana, construido con piedra caliza y ladrillo cocido, y ocupa una manzana completa entre las calles La Moneda, Teatino, Morandé y Agustinas. Tras el golpe de estado, el edificio quedó severamente dañado. Entre 1975 y 1981 se realizaron obras de restauración que repararon su diseño original, pero modernizaron su estructura, reconstruyendo techos y muros. La obra finalizó en 1805. Uno de los hechos más históricos fue el 11 de septiembre de 1973. El palacio fue escenario de uno de los momentos más dramáticos de la historia de Chile. Las Fuerzas Armadas, lideradas por Augusto Pinochet, ejecutaron un golpe de estado contra el presidente Salvador Allende, elegido democráticamente en 1970. La moneda fue rodeada por tanques y tropas. Aviones Hawker Hunter bombardearon el edificio, provocando incendios y graves daños. Allende transmitió su último discurso por Radio Magallanes y murió al interior del palacio. El Cerro San Cristóbal es uno de los lugares más emblemáticos de Santiago y forma parte del Parque Metropolitano, uno de los parques más grandes de América Latina. En este cerro se pueden encontrar numerosos atractivos turísticos, culturales y recreativos. En la cima se encuentra la Virgen de la Inmaculada Concepción, uno de los símbolos religiosos más reconocidos del país. Además del cerro podemos encontrar el teleférico, el funicular y también se puede encontrar el Zoológico Nacional y el Jardín Japonés. También se pueden hacer caminatas, ciclismos y picnics. La estación Oasis es el inicio del recorrido.
Está por el acceso Pedro de Valdivia del Norte, cerca de la entrada del Parque Metropolitano. Desde aquí se puede comenzar el viaje hacia la cima de las Cabinas. El teleférico está ubicado en el Parque Metropolitano de Santiago, dentro del Cerro San Cristóbal y de la región metropolitana. El teleférico de Santiago es uno de los sistemas de transporte aéreo turístico que conecta diferentes puntos del Cerro San Cristóbal. Permite disfrutar de una vista panorámica impresionante de la ciudad de Santiago y de la cordillera de los Andes. Fue inaugurado en 1980. Es el pulmón verde de la capital y un lugar muy visitado tanto por turistas como los chilenos y los extranjeros. Es ideal para hacer deporte, pasear y disfrutar vistas panorámicas de la ciudad y de la cordillera de los Andes. El Cerro San Cristóbal tiene 3 puntos: Oasis, Tupahue y Cumbre. Y en Cumbre encontramos el Santuario de la Inmaculada Concepción y el Mirador a la Virgen. En la cumbre del Cerro San Cristóbal, dentro del Parque Metropolitano, podemos encontrar la Virgen de la Inmaculada Concepción. Es una gran estatua blanca que corona la cima del cerro. Es uno de los símbolos religiosos y turísticos más importantes de Santiago. Y Antonia, ¿qué imagen representa a la Virgen y cuáles son sus características? La imagen representa a la Virgen María con los brazos abiertos en actitud de bendición sobre la ciudad. Esta mide 14 metros y su base o pedestal mide casi 9 metros y aproximadamente tiene 22 metros de altura y tiene un peso de alrededor 36 toneladas. Más allá de su valor religioso, la imagen de la Virgen se ha convertido en un ícono turístico de la ciudad. Desde su mirador se obtiene una de las vistas panorámicas más impresionantes de Santiago. Es un sitio ideal para ver el atardecer y contemplar la ciudad iluminada de noche. Muchos visitantes suben caminando, en bicicleta o en funicular o el teleférico para llegar a la cima y conocerla. Desde su santuario, miles de personas llegan cada año a rezar, agradecer, a hacer mandas o simplemente a disfrutar de la vista de la capital y la cordillera. La Virgen del Cerro San Cristóbal no solo es un lugar de fe, sino también un punto de encuentro, de paz y admiración por la belleza que tiene Santiago. La estatua fue inaugurada el 26 de abril de 1908, donde fue traída desde Francia, fabricada en los talleres de Val d'Osne, una fundación artística muy reconocida en esa época. Su instalación fue impulsada por la Congregación de la Inmaculada Concepción y por el entonces arzobispo de Santiago, Mariano Casanova. Desde su inauguración se convirtió en un lugar de peregrinación y devoción mariana. En su interior hay una pequeña capilla y en la base se encuentra una gruta para oraciones y velas, que les vamos a mostrar en las siguientes imágenes. Ahora pasaremos a la Iglesia de Maternidad Divina de María, donde se debe mantener respeto y silencio. No caiga. ¿Puedes contar sobre los orígenes del Cerro San Cristóbal? Bueno, el Cerro San Cristóbal forma parte del cordón de Chacabuco, un conjunto de cerros de origen volcánico que surgieron hace aproximadamente 15.000 millones de años, durante el periodo terciario. Se levantó por la actividad volcánica y los movimientos tectónicos que dieron forma al Valle de Santiago. Su altura es de 880 metros sobre el nivel del mar y 300 por encima de la ciudad. ¿Y por qué está compuesto principalmente? Está compuesto principalmente por rocas andesíticas y basálicas, típicas de antiguo flujo de lava solidificada. En la actualidad, su suelo rocoso y vegetación nativa lo convierten en uno de los principales pulmones verdes de Santiago. La estación Tupahue es la estación intermedia, donde está cerca la piscina de Tupahue y el jardín botánico Mapulemu. ¿Y si grabamos los...? Bueno, remontando los orígenes históricos del cerro, antes de la llegada de los españoles, el cerro era conocido por los pueblos indígenas, picunches y mapuches, como Tupahue, que significa lugar de Dios, en mapudungún. En la época colonial pasó a llamarse Cerro San Cristóbal en honor a San Cristóbal de Licia, santo patrono de los viajeros. Y ustedes dirán,
¿En qué año el cerro fue incorporado al Parque Metropolitano de Santiago? Bueno, fue en 1903 y hoy en día es uno de los parques urbanos más grandes del mundo. En 1908 se inauguró la cantera de piedra del cerro, que se usó para construir importantes edificios de Santiago. Y en 1904 se inauguró la imagen de la Inmaculada Concepción, una estatua de 14 metros de altura, convirtiéndose en un símbolo religioso y turístico de la ciudad. Bueno, puedes llegar en auto, micro o metro. El metro más cercano por la entrada de Pío IX es Baquedano. Y las micros que sirven también por Pío IX es la 210 y 516. Por la entrada de Pedro de Valdivia sirven la red 517 o 519. También puedes bajar por el metro Pedro de Valdivia. Regreso a Isla de Maipo. Comenzamos saliendo del centro de Santiago. Para luego tomar la ruta 5 Norte hacia el sur. Y empalmamos ruta 5 Sur hacia Calera de Tango. Para llegar a Calera de Tango, tomamos la pista derecha.
Aquí tenemos el cruce de Calera de Tango con lo que es Lonquén. A nuestra izquierda nos dirigimos y tomamos hacia la plaza de Lonquén. Llegamos hacia la línea del tren y conectamos con Subsole. Para luego, a nuestra mano derecha, tomar camino a Las Parcelas. Pasamos por el camino Santa Inés. Y seguimos por la calle Armijo hasta llegar a lo que es 21 de mayo. Finalmente llegamos al centro de Isla de Maipo, calle Santa Elises. Bueno, llegamos al punto final. Nuestra conclusión es que puedes andar por cualquier lugar de Santiago, siempre con precaución, cuidado ante todo, hasta con nuestras propias pertenencias. Como pudieron ver, hay muchos lugares para visitar, la mayoría gratuitos, que nos sirven para vivir y disfrutar la experiencia. Además de que estos lugares nos sirven para reconocer la historia y cultura de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias.